¿Y si el mundo está gastando 80.000 millones de dólares construyendo centros de datos de IA que ni siquiera pueden encenderse? Eso es exactamente lo que está sucediendo ahora mismo. Microsoft está invirtiendo 80.000 millones de dólares en infraestructura de IA este año, pero pods enteros de GPUs H100 en Virginia y Arizona están instalados y esperando, apagados, porque la red eléctrica no puede soportarlos. Mientras tanto, TSMC controla más del 90% de la producción de chips de 3 nanómetros, esenciales para la IA de vanguardia, y una sola empresa en los Países Bajos, ASML, es la única fabricante de máquinas EUV, capaces de crear estos chips, produciendo apenas 55 unidades al año, mientras la demanda excede la capacidad cada trimestre. Pero aquí está el verdadero golpe. Incluso las GPUs, que sí están encendidas, permanecen inactivas hasta el 55% del tiempo. ML Commons reporta que los clústeres élite de H100 promedian solo entre 45 y 65% de utilización, miles de millones de dólares en hardware de última generación, quemando electricidad mientras esperan que se programen trabajos, se carguen datos o los sistemas de enfriamiento se pongan al día. China ha restringido las exportaciones del 80% del galio global y el 60% del germanio, los materiales raros que hacen posibles los chips de IA. Medio Oriente ha construido clústeres a escala de exaflops funcionando a menos del 40% de capacidad. Los centros de datos de Europa alcanzan un 70% de utilización, pero no pueden construir lo suficientemente rápido debido a retrasos de permisos de 18 meses. El cuello de botella no son los chips, ni siquiera es el dinero, es la energía, la infraestructura y la utilización. Y hasta que resolvamos eso, cada nueva GPU enviada es solo la mitad de la solución. Bienvenidos a AI Decoded, el podcast donde desmitificamos la inteligencia artificial y exploramos cómo está transformando nuestra vida, nuestro trabajo y nuestro futuro. Soy Laura Méndez y me da muchísimo gusto ser tu guía en este recorrido por una de las tecnologías más fascinantes y transformadoras de nuestro tiempo. Pero antes de empezar, queremos compartir algo que hace único a este programa. AI Decoded es el primer podcast sobre inteligencia artificial creado por inteligencia artificial supervisada. Sí, escuchaste bien. Cada episodio se diseña, estructura y produce con ayuda de la IA, siempre bajo la supervisión de expertos humanos. El resultado: contenido actualizado, riguroso y centrado en lo que realmente necesitas entender y aplicar. Y yo soy Miguel Salazar. Tanto si ya eres entusiasta de la IA, como si eres un profesional de tecnología que quiere mantenerse a la vanguardia, o simplemente alguien con curiosidad por todo el ruido alrededor de la inteligencia artificial, este podcast es para ti. Estamos aquí para desmenuzar la complejidad, traducir la jerga técnica y mostrarte cómo la IA está cambiando el mundo, una innovación a la vez. Tendemos a pensar en la infraestructura de IA como software que corre sobre GPUs. Pero antes de llegar siquiera a los chips, hay toda una columna vertebral industrial, desde la minería de tierras raras hasta la fabricación de obleas de silicio, pasando por innovaciones en empaquetado que hacen que las GPUs sean lo bastante rápidas para entrenar modelos masivos. Exacto. Y aquí viene el punto clave. La mayoría de los cuellos de botella en la infraestructura de IA hoy empiezan mucho antes de que una GPU llegue a un rack de servidores. Hablamos de materiales, maquinaria y fábricas, cada una con su propia tensión entre oferta y demanda. Así que empecemos por el principio. ¿Qué materiales son críticos para el hardware de IA? ¿Y estamos produciendo lo suficiente? Para fabricar chips para cargas de trabajo de IA, dependemos de un puñado de elementos escasos y a menudo geopolíticamente sensibles. Galio se utiliza en semiconductores de alta velocidad para mejorar la eficiencia energética. Germanio, crítico en interconexiones ópticas y transistores de alta movilidad. Cobalto y níquel, esenciales en capas de potencia y disipación de calor. Neón se usa en los láseres para el grabado de chips avanzados. Y por supuesto, silicio ultrapuro, la base de todos los procesadores modernos. Aquí es donde se complica todo. Más del 80% de la capacidad mundial de refinación de galio y alrededor del 60% de germanio está controlada por China. En 2023, China empezó a restringir las exportaciones de estos materiales en respuesta a las sanciones tecnológicas de Estados Unidos, y esas restricciones siguen vigentes en 2025. Llevémoslo a términos de demanda específica de IA. Según la Asociación de la Industria de Semiconductores y Accenture, la producción de chips de IA, especialmente aceleradores de alto rendimiento, requiere alrededor de 3 veces más galio, 5 veces más cobalto y significativamente más HBM. Memoria de alto ancho de banda,
por unidad que los CPUs de consumo tradicionales. Y aquí está el desequilibrio. El mundo produce suficiente de estos elementos para el volumen total de semiconductores, pero no lo suficiente para soportar la curva de demanda específica de IA, que está creciendo entre un 70% y un 100% anual. Así que la limitante no es ¿podemos fabricar chips?, sino ¿podemos fabricar suficientes chips del tipo correcto, lo bastante rápido? Una vez que conseguimos las materias primas, el siguiente paso es la fabricación, donde esos elementos se transforman en obleas y se graban como chips. Hablemos de las fábricas que hacen esto. Son las fabs de obleas, y construir una requiere entre 15 y 25 mil millones de dólares y hasta 3 años de trabajo. Solo unas cuantas empresas operan en la llamada frontera tecnológica, es decir, en nodos por debajo de los 7 nanómetros. TSMC en Taiwán, el líder indiscutible, Samsung Foundry en Corea del Sur, e Intel Foundry Services en Estados Unidos, que ahora intenta ponerse al día. En 2025, TSMC controla más del 90% de la producción global en nodos de 3 nanómetros y 5 nanómetros, que son esenciales para chips como la Nvidia H100 o el Apple M4. Y el cuello de botella no es solo el dinero, son las herramientas. Los chips más avanzados se fabrican usando litografía EUV, Extreme Ultraviolet, luz ultravioleta extrema, para grabar estructuras increíblemente finas. Solo una empresa en el mundo fabrica máquinas EUV. ASML, con sede en los Países Bajos. Cada máquina cuesta unos $200 millones y ASML solo puede construir alrededor de 55 unidades EUV al año en todo el planeta. Compáralo con la demanda. Según el propio CEO de ASML, los pedidos han superado la capacidad cada trimestre desde 2023 y la demanda proveniente de fabs para IA ya representa más del 70% de los nuevos pedidos. Así que matemáticamente no luce muy bien. Visto por regiones queda algo así. Taiwán, TSMC. Aproximadamente 65% de cuota global y 95% de utilización. Corea del Sur, Samsung. Aproximadamente 20% de cuota y 80% de utilización. Estados Unidos, Intel Foundry. Menos del 10%, en gran parte en fase de ramp-up, y menos del 50% de utilización. Europa, Global Foundries y otros. Menos del 5% del total y sin nodos realmente aptos para IA. La idea clave es esta. No nos falta capacidad total de obleas, nos falta capacidad de obleas adecuadas para IA en 3 nanómetros y 5 nanómetros, especialmente fuera de Taiwán. Y eso hace que la dependencia geopolítica sea todavía más aguda. Hablemos ahora del tramo final. Una vez que se fabrican los chips, todavía hay que empacarlos. Y aquí es donde las cargas de trabajo de IA han cambiado por completo las reglas del juego. Los chips tradicionales se construían como piezas monolíticas. Ahora usamos chiplets, módulos de cómputo más pequeños que se combinan o apilan para funcionar como un solo gran cerebro. Pero eso requiere tecnologías de empaquetado avanzado. ¿El problema? La capacidad de empaquetado no ha crecido al ritmo del volumen de chips para IA. Según Yole Group, la capacidad global de empaquetado avanzado habría tenido que crecer entre un 80% y 100% anual en 2024 a 2025 para ir al paso de la demanda de IA, pero el despliegue real se quedó alrededor del 60% debido a cuellos de botella en salas limpias, retos térmicos del apilado y escasez de ingenieros especializados en empaquetado. Es decir, estamos fabricando obleas o wafers más rápido de lo que podemos empacarlas, y eso genera retrasos de entre 3 y 5 meses entre la salida de fábrica y el despliegue real de chips como la Nvidia H100 o la AMD MI300X. Y ahora llegamos al otro monstruo en la habitación, la HBM, High Bandwidth Memory o memoria de alto ancho de banda. Son capas de DRAM apiladas que se colocan justo al lado del chip principal y permiten entre 1 y 2 terabytes por segundo de ancho de banda. Para entrenar grandes modelos de IA, ese nivel de ancho de banda no es negociable. Y aquí va la restricción. Solo 3 empresas producen HBM en el mundo. SK Hynix, con alrededor del 50 al 55% de cuota, Samsung y Micron. En 2025, los chips para IA consumieron más del 75% de toda la producción de HBM3 y HBM3E, frente a alrededor del 30% apenas 2 años antes. Y se espera que la demanda vuelva a duplicarse para 2026.
Entonces, ¿estamos produciendo de menos? Sí, pero por un margen estrecho. TrendForce estima que la oferta global de HBM en el cuarto trimestre de 2025 cubre alrededor del 85 al 90% de la demanda actual. Pero los grandes hyperscalers, como Nvidia y Amazon, ya han comprado por adelantado el 100% de la producción de 2026. Eso deja a startups y laboratorios más pequeños fuera de mercado o atrapados en generaciones anteriores de chips. En la base de la pila de infraestructura de inteligencia artificial, ¿estamos sobredimensionados o nos quedamos cortos? Gran pregunta. Desglosemos por capa. Materias primas. La producción global alcanza justo para la demanda general de semiconductores. Pero los materiales específicos de IA, como el galio, el neón y la propia HBM, están muy ajustados, con China controlando varios puntos de estrangulamiento. Fabricación de obleas. La capacidad total mundial va en aumento, pero los nodos aptos para IA, 3 nanómetros, 5 nanómetros, están concentrados en Taiwán y casi al límite de saturación. Estados Unidos y la Unión Europea llevan años de retraso. Empaquetado avanzado, severamente limitado. Los tiempos de entrega son largos y el throughput no escala lo bastante rápido. HBM, en escasez crónica. La producción está prácticamente vendida por adelantado y la demanda de IA se duplica cada 12 a 18 meses. Así que, aunque parece que estamos invirtiendo enormes cantidades, la cadena de suministro de fondos sigue en tensión. La IA necesita una base más rápida, más limpia y más diversificada. ¿O seguiremos construyendo castillos sobre arena? Ya hablamos de materiales y de fabs. Ahora subamos una capa, los chips que realmente se usan para ejecutar modelos de IA. Empecemos con el término más común, GPU. ¿Qué es exactamente? Y es la única opción. Una GPU, Graphics Processing Unit o unidad de procesamiento gráfico, es un chip masivamente paralelo que originalmente se diseñó para renderizar imágenes, pero hoy es el caballo de batalla del Deep Learning, porque está optimizada para el tipo de operaciones matemáticas que utilizan las redes neuronales, multiplicaciones de matrices y operaciones con tensores. Pero las GPUs ya no están solas. El paraguas más amplio se llama aceleradores e incluye GPUs como la NVIDIA H100 o la AMD MI300X, TPUs, Tensor Processing Units de Google, chips personalizados como AWS Trainium, Maya de Microsoft o MTIA de Meta, y silicio especializado de startups como Groq, Cerebras o TensorRent. Todos están diseñados para hacer una cosa: acelerar el entrenamiento o la inferencia de modelos de IA mucho más rápido de lo que podría hacerlo un CPU de propósito general. Entonces, ¿cuántos de estos chips existen realmente y estamos fabricando los suficientes para cubrir la demanda? Hablemos de números. En 2024, el mundo envió alrededor de 3.8 millones de aceleradores de IA de todo tipo. Eso incluye GPUs, TPUs y ASICs personalizados. De esos, más del 70% fueron GPUs de NVIDIA. En 2025, se espera que NVIDIA por sí sola envíe alrededor de 5,5 millones de aceleradores, incluyendo 3.5 millones de H100 y H200, 1.2 millones del nuevo Blackwell B100 y 800.000 A100 todavía vendidos para casos de inferencia. Eso significa que Nvidia controla alrededor del 80% del mercado global de aceleradores de IA, con AMD cerca del 10%, Google AWS alrededor del 5% y el resto repartido entre startups y otros actores. La limitante no es el número de unidades, es el cómputo utilizable, medido en capacidad de entrenamiento. Te explico. Las ejecuciones de entrenamiento más grandes, como GPT-5, Claude 3.5 o Meta Llama 3, consumen decenas de millones de horas de GPU. Por ejemplo, entrenar un modelo de escala GPT-4 requirió alrededor de 25.000 GPUs equivalentes a H100, funcionando durante 3 o 4 meses. Si multiplicas eso, incluso 5 millones de GPUs enviadas no son tantas, especialmente cuando esas mismas GPUs se usan también para inferencia, fine-tuning, cargas de trabajo de APIs, programas gubernamentales y militares y backends de PCs con IA y Edge Inferencing. Y aquí viene la curva de demanda. Según S&P Global, la demanda de infraestructura para entrenamiento de IA está creciendo 2,5 veces por año. Al ritmo actual de envíos, la oferta se queda alrededor de un 30% por debajo de la demanda en horas de cómputo efectivas, aunque el volumen de unidades esté aumentando. ¿Y a dónde están yendo todos esos aceleradores? Estados Unidos, principalmente hyperscalers, 55 a 60%. China, 15%, en su mayoría chips domésticos por los controles de exportación. Oriente Medio, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Qatar.
10%. Unión Europea más Reino Unido, 7%. Resto de Asia, Japón, Corea, Singapur, 8%. Eso coloca la mayor parte del cómputo utilizable en unas pocas nubes corporativas y en 3 países, y nos presenta una segunda limitante. Incluso si ya tienes las GPUs, ¿puedes usarlas de forma eficiente? Ahí entran los interconectores y la refrigeración. Empecemos por las interconexiones. Cuando entrenamos grandes modelos, no los ejecutamos en un solo chip. Los ejecutamos en clústeres de 8, 16, 128, a veces más de 1000 aceleradores trabajando juntos. Esos chips necesitan hablarse constantemente, enviar gradientes, activaciones, pesos y cachés. Esa comunicación ocurre a través de interconnects, básicamente autopistas de datos ultrarrápidas dentro del rack y a través del clúster. Si la interconexión es demasiado lenta, los chips pasan más tiempo esperando que calculando, lo que reduce la utilización. Así que podrías tener miles de GPUs y aún así obtener un rendimiento mediocre. Y de hecho, está pasando. Según un informe de ML Commons de 2025, la utilización a escala de clúster en GPUs en entornos de producción oscila entre el 45% y el 72%, dependiendo de la eficiencia de la interconexión. Y el cuello de botella va en aumento. La oferta de transceptores ópticos va por detrás de la demanda, especialmente en Estados Unidos y Europa. Y luego, llegamos a la última capa, la refrigeración. El aire ya no es suficiente. Cada NVIDIA H100 puede consumir hasta 700 vatios a carga completa. Multiplica eso por un pod de 512 GPUs y estás hablando de más de 350 kilovatios de calor que hay que disipar de manera constante. La industria se está moviendo hacia la refrigeración líquida como estándar, placas frías directas al chip, inmersión en fluidos dieléctricos e intercambiadores de calor en puertas traseras con circuitos de alta presión. Según el Data Center Outlook 2025 de JLL, más del 60% de los nuevos centros de datos orientados a IA que se pusieron en marcha en 2024 a 2025 se construyeron con refrigeración líquida por defecto. Pero aquí está la limitante. Adaptar centros de datos antiguos basados en aire puede costar más de $1.500.000 por megavatio, con plazos de 12 a 18 meses. Así que no es solo un problema de chips, es energía, tuberías e ingeniería. Resumamos entonces. ¿Estamos sobredimensionados o subdimensionados en la capa de aceleradores? Hay suficiente volumen de los grandes proveedores, NVIDIA, AMD, pero casi todo bloqueado en pedidos anticipados de hyperscalers. El acceso para startups y universidades está muy restringido. Horas de cómputo efectivas, insuficientes. La demanda de IA crece 2,5 veces al año, mientras que el cómputo efectivo solo crece alrededor de 1,8 veces, debido a la baja utilización y a las limitaciones de interconexión. Las interconexiones van por detrás del avance de los chips. La cadena de suministro óptica en Estados Unidos y la UE va rezagada. La demanda de InfiniBand supera la producción. Infraestructura de refrigeración dividida. Las nuevas construcciones van bien, pero los centros de datos heredados sufren para adaptarse. Bien, ya cubrimos lo que se necesita para construir infraestructura de IA desde abajo. Materias primas, obleas, chips, refrigeración. Ahora le damos la vuelta a la ecuación. ¿Quién está usando todo esto realmente? ¿De dónde viene la demanda? Porque para que la infraestructura importe, tiene que usarse, y usarse bien. Y la demanda de IA no es un bloque uniforme, viene en 3 formas muy diferentes. Entrenamiento, construir los modelos desde cero. Inferencia, usar los modelos ya entrenados. IA en el borde, Edge AI, ejecutar modelos directamente en dispositivos como teléfonos o autos. Cada una tiene necesidades de hardware distintas, costos diferentes e impactos muy diferentes en la infraestructura. Empecemos con el entrenamiento. Esta es la parte que genera titulares. Cuando escuchas que GPT-5 necesitó decenas de miles de GPUs y meses de entrenamiento. Entrenar es cuando tomas un modelo en blanco. Piensa en un recién nacido sin conocimiento. Y le das miles de millones o incluso billones de ejemplos. Texto, código, imágenes, conversaciones. El modelo empieza haciendo predicciones aleatorias y con cada ejemplo, ajusta sus parámetros internos, los famosos pesos, para volverse un poco más inteligente. Es como enseñar a un estudiante, pero en lugar de clases le das 300.000 millones de tarjetas didácticas y lo haces estudiar sin parar durante 90 días, y eso destroza la infraestructura. Es lo más exigente que se puede hacer en IA.
Por ejemplo, entrenar un modelo del tamaño de GPT-4 en 2024 tomó alrededor de 25.000 GPUs funcionando 24/7 durante 3 meses seguidos. Esos son millones de horas de GPU y una cantidad de electricidad suficiente para alimentar una ciudad pequeña. Y solo unos pocos jugadores pueden permitirse eso. Es enormemente intensivo en capital, así que quizá haya entre 10 y 12 empresas en todo el mundo entrenando modelos de frontera a esa escala. OpenAI, Google DeepMind, Meta, Anthropic, XAI, por nombrar algunas. Y también algunos laboratorios nacionales, como G42 en Emiratos Árabes Unidos o Baiyi en China, que entrenan grandes modelos con respaldo gubernamental. Pero la trampa es esta. Aunque se estén gastando miles de millones, la demanda de entrenamiento ya va por delante de la infraestructura disponible. Según estimaciones de S&P Global y de varios hyperscalers, la demanda de entrenamiento crece aproximadamente entre 2,5 y 3 veces por año, mientras que la capacidad efectiva de cómputo solo crece alrededor de 1,7 a 1,8 veces. Y la brecha se amplía. Tienes empresas en fila con modelos gigantes, pero sin acceso rápido a GPUs de gama alta, porque los chips tope de gama de Nvidia, como H100 y B100, están reservados con meses de anticipación. Y no solo reservados, prepagados. Proveedores de nube como AWS, Microsoft Azure y Oracle compran por adelantado lotes completos de producción para asegurar capacidad. Así que, si eres una startup o incluso un laboratorio mediano, puedes esperar de 3 a 6 meses solo para empezar a entrenar. Cuando decimos que la demanda de entrenamiento es alta, no es solo que la gente quiera construir modelos, es que hay una fila literal afuera de la fábrica, y esa fila crece. Y además, las cargas de entrenamiento son las que impulsan la necesidad de clústeres gigantes, cientos o miles de GPUs, interconexiones ultra rápidas, refrigeración súper eficiente. Cuando escuchas sobre centros de datos hambrientos de energía en Virginia o Arizona, gran parte de esa huella se construye para servir a ejecuciones de entrenamiento. Vale, ese es el entrenamiento. Grande, potente, caro. ¿Qué pasa con la inferencia? Aquí es donde la gente interactúa con los modelos. La inferencia ocurre cuando el modelo ya está entrenado y ahora responde a tus preguntas, escribe tus correos, genera una imagen o predice una tendencia. Es lo que viene después de que el modelo ya aprendió. Piensa en el entrenamiento como escribir un libro y la inferencia como leerlo, pero miles de millones de veces al día. La inferencia es más ligera por solicitud, pero masiva en escala. Atender una sola consulta en un chatbot puede tomar milisegundos, pero si recibes 10.000 millones de consultas al día, se acumula. La inferencia tiene sus propias exigencias, necesita baja latencia, la gente no va a esperar, tiene que ser fiable 24/7 y suele desplegarse en cientos o miles de servidores distribuidos globalmente. Eso crea otro tipo de presión. Según un informe de McKinsey de abril de 2025, la inferencia ya representa más del 60% de los costos operativos totales de la infraestructura de IA, aunque use solo alrededor del 30% de las horas de cómputo bruto. ¿Por qué? Porque tienes que dimensionar para el pico de demanda, no para el promedio. Eso significa comprar hardware adicional solo para evitar demoras a los usuarios un lunes a las 3 de la tarde. Y cuanto más se generalicen las aplicaciones con IA, chatbots, copilotos, herramientas generativas, más capacidad se necesita para servirlas en tiempo real. Por eso, los clústeres de inferencia en la nube ahora se están construyendo también en regiones secundarias, como Malasia, Irlanda o Chile, para acercar el cómputo a los usuarios y cumplir objetivos de latencia y regulación. Ahora hablemos de la tercera capa de demanda, IA en el borde o Edge AI. Esta recibe menos atención, pero es enorme. Edge AI significa ejecutar la inferencia en el propio dispositivo, en tu teléfono, tu auto o un sensor industrial, sin ir a la nube. ¿Por qué? Latencia, respuestas casi instantáneas. Privacidad, los datos no salen del dispositivo. Coste, no pagas a la nube por cada interacción. Aquí entran las NPUs, Neural Processing Units o unidades de procesamiento neuronal, chips especializados optimizados para ejecutar cargas de IA localmente con muy bajo consumo de energía. Los encontrarás en laptops con Apple M3 y M4, smartphones con Snapdragon X Elite de Qualcomm, las computadoras de FSD a bordo de Tesla, robots industriales y sistemas de videovigilancia. En 2025, más de 1.200 millones de dispositivos se fabricaron con aceleración de IA integrada. Eso incluye teléfonos, laptops, autos e incluso equipos médicos. Aunque esté fuera de la nube,
El Edge sigue siendo infraestructura, solo que distribuida. Reduce la presión sobre los clústeres centralizados de GPUs, pero crea nuevas exigencias de software, batería y cómputo en el dispositivo. Y recuerda que los modelos que corren en el borde son más pequeños, pero aún así necesitan optimización y distribución. Esa parte es una pieza enorme del flujo de despliegue de IA. Bien, hemos visto que la infraestructura de IA se está construyendo a un ritmo sin precedentes. Hemos visto de dónde viene la demanda: entrenamiento, inferencia y edge. Pero aquí viene el giro. Incluso con toda esa demanda, una parte significativa de la infraestructura de IA está ociosa. No estamos usando lo que ya construimos. Y esto no es solo un problema de hardware, es un problema de eficiencia de sistemas. La pregunta ya no es ¿tenemos suficientes GPUs?, sino ¿están realmente ejecutando cargas de trabajo o solo consumiendo electricidad mientras esperan en la fila? La utilización es la medida de qué tan eficazmente estamos usando la infraestructura. Para GPUs significa están procesando activamente modelos o están inactivas por retrasos en el flujo de datos, huecos en la planificación, cuellos de botella de software o restricciones térmicas. Es como tener una cocina llena de chefs y de ingredientes, pero se preparan pocos platos porque nadie encendió el horno o pidió platos suficientes. La utilización no trata de lo instalado, sino de lo que realmente está trabajando. Y aquí viene el dato impactante. Según ML Commons y datos internos de varios proveedores de nube, incluso los clústeres de gama alta con H100 promedian entre un 45% y un 65% de utilización efectiva. Eso significa que casi la mitad del cómputo potencial se desperdicia. Entonces, ¿qué está frenando todo esto? ¿Por qué estos chips carísimos no están usándose al máximo? Hay varias razones. Planificación deficiente. La mayoría de los jobs de IA no se programan de manera óptima. Si un clúster tiene 512 GPUs, pero solo se usan 480, las demás pueden estar inactivas durante horas. Cuellos de botella en la tubería de datos. El entrenamiento no solo necesita GPUs, necesita acceso rápido a los datos. Si tus datos viven en un almacenamiento lento, las GPUs se quedan esperando. Redes e interconexiones. Si tus aceleradores no pueden comunicarse lo bastante rápido, por ejemplo porque InfiniBand está saturado, aparecen retrasos de sincronización. Límites de energía y refrigeración. En algunas regiones, las GPUs se estrangulan para evitar sobrecalentar o exceder los límites de la red eléctrica. Así que, aunque estén encendidas, no rinden al máximo. Inmadurez del software stack. Los modelos no siempre escalan bien a través de todo el clúster. Código poco optimizado o frameworks mal configurados desperdician ciclos de cómputo. Y esto varía bastante según la región. Veamos. En Estados Unidos, los hyperscalers dominan la capacidad, pero la saturación de la red eléctrica, especialmente en el norte de Virginia y en Phoenix, está limitando su uso. Algunos centros de datos nuevos tienen GPUs instaladas pero desconectadas, esperando que se terminen subestaciones eléctricas. La utilización promedio estimada en clústeres de alta densidad ronda el 55%. En Europa, la capacidad es menor, pero el uso es más eficiente. Los retrasos en permisos limitan la oferta, pero lo que se construye suele estar sobrevendido desde el día 1. La utilización supera a menudo el 65 a 70%, especialmente en el norte de Europa. Sin embargo, las regulaciones térmicas en Alemania y los Países Bajos ahora limitan la densidad de racks para evitar sobrecalentamiento local. En China, la foto está partida en dos. Los aceleradores de fabricación local, como el Huawei Ascend 910B, se despliegan a gran escala, pero con menos eficiencia de software. La utilización en clústeres académicos y estatales grandes promedia entre 50% y 60%, aunque va mejorando. En Corea del Sur y Japón, los clústeres son más pequeños pero más optimizados, con una utilización promedio cercana al 70%. En Oriente Medio, especialmente en Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, los despliegues son enormes y muy recientes. Clústeres soberanos como G42 Stargate tienen capacidad excedente. Se construyeron antes de que existiera suficiente demanda local. En 2025, la utilización estimada se mantiene por debajo del 40%, pero se espera que suba en 2026 a medida que las cargas de trabajo regionales crezcan. Ahora hablemos de la energía, porque incluso cuando una GPU está trabajando, hay una gran diferencia entre funcionar al 60% y al 95%. La infraestructura de IA ya representa más del 3% del consumo energético total de los centros de datos, y la cifra está subiendo rápido. Aquí viene el golpe.
Cuando una GPU corre al 60% de utilización, sigue consumiendo alrededor del 85 a 90% de su potencia máxima. Es decir, pagas prácticamente lo mismo en electricidad, aunque no obtengas el máximo rendimiento. A escala global, eso suma cientos de megavatios de energía desperdiciada. No es solo mala economía, también es un problema de carbono. ¿Y si la utilización es tan importante? ¿Por lo menos la estamos midiendo bien? La realidad es que no. Pocas empresas publican tasas de utilización a nivel de clúster, y menos aún optimizan sus colas de tareas o redistribuyen cargas entre zonas horarias. Pero algo empieza a cambiar. OpenAI, Meta y Google están invirtiendo en distribución multinube y multiclúster, moviendo jobs hacia clústeres con capacidad libre, tarifas eléctricas más bajas o temperaturas ambientales más frías. Si tuviera que resumirlo en una frase, sería: no tenemos una escasez de chips, tenemos un problema de utilización. Tenemos más hardware de inteligencia artificial que nunca, pero con demasiada frecuencia está subutilizado, mal programado o esperando energía, ancho de banda o código. Y hasta que no arreglemos eso, cada nueva GPU que enviemos solo resolverá una parte del problema. Y no es solo un tema de retorno financiero, es un tema de energía, de acceso y de escala. La utilización es la próxima gran batalla, y quienes ganen ahí, los que sepan exprimir cada gota de valor de su infraestructura, son los que van a ganar la siguiente fase de la carrera de la IA. Ahora vamos a la gran pregunta: ¿estamos sobredimensionados, subdimensionados o simplemente desalineados? Aquí es donde todo se junta. Si miras la pila de infraestructura en aislamiento, todo parece o sobrecargado o atrasado, pero la verdad es que no hay una sola historia. Hay 4. Cada región tiene su propio equilibrio o desequilibrio entre lo que ha construido, lo que está usando y lo que realmente necesita. Empecemos. Estados Unidos ha construido más infraestructura de IA que cualquier otro país, con diferencia. En 2025, más del 55% de los aceleradores de clase H100 en el mundo están desplegados en territorio estadounidense. Hyperscalers como Microsoft, Amazon, Meta y Google han comprometido decenas de miles de millones en expansión. Solo Microsoft está invirtiendo alrededor de $80,000 millones este año fiscal para ampliar sus centros de datos de IA. Pero aquí viene la restricción. La energía, la mayor red eléctrica de Estados Unidos, PJM, acaba de publicar un informe donde estima que solo los centros de datos de IA consumirán 32 gigavatios adicionales de demanda para 2030. Es como añadir la huella energética de varias ciudades solo para cómputo. Así que no nos estamos quedando sin chips, nos estamos quedando sin electricidad. Nuevos centros de datos en Virginia, Arizona y partes de Texas están construidos, equipados con GPUs y esperando que se actualice la red eléctrica. En algunas zonas hay pods completos de aceleradores instalados que nunca se han encendido. ¿Está Estados Unidos sobredimensionado? No exactamente. El hardware existe, pero la infraestructura utilizable está limitada por la energía. Eso significa que la utilización está artificialmente limitada, aunque la demanda sea enorme. Europa está en una situación muy diferente. Va por detrás, en capacidad total, pero lo que construye lo suele usar muy bien. La UE llegó tarde a la infraestructura de IA de escala. La mayoría de los grandes clústeres de entrenamiento siguen concentrados en Irlanda, Francia, Suecia y Alemania. Regulaciones estrictas de sostenibilidad limitan la densidad de racks y la temperatura. Los procesos de permisos en países como los Países Bajos o Alemania pueden tardar hasta 18 meses. La parte positiva, los clústeres europeos tienen una utilización media más alta, a menudo superior al 65 a 70%, porque lo que se construye suele estar vendido desde el día 1. Europa está subdimensionada, es muy eficiente, pero avanza lento por la burocracia. Y eso hace que muchos investigadores y startups terminen alquilando cómputo en nubes de Estados Unidos o Reino Unido, con mayor latencia y a mayor coste. Hablemos de China. Tienen su propia situación con el acceso a chips, ¿no? Por los controles de exportación de Estados Unidos, China tiene acceso limitado a aceleradores tope de gama como la H100 y la H200 de Nvidia. Pero en lugar de quedarse quietos, han respondido con una estrategia doméstica muy agresiva. Empresas como Huawei y BioNTech ya producen aceleradores locales, como el Ascend 910B o el BR104. Se están construyendo enormes clústeres soberanos alrededor de Pekín, Shanghai y Shenzhen. El Ministerio de Ciencia y Tecnología de China estima que la capacidad de cómputo específica para IA
Se duplicará entre 2024 y 2026, pero prácticamente todo sobre hardware doméstico. ¿Y esos chips son igual de potentes? No del todo. Los benchmarks sugieren que los aceleradores domésticos punteros de China están 1 o 2 generaciones por detrás de Blackwell de Nvidia o de la MI 300X de AMD. Y como gran parte del ecosistema open source está optimizado para CUDA, la plataforma de Nvidia, las ineficiencias de software reducen aún más el rendimiento real. China está construyendo en paralelo, pero bajo restricciones tecnológicas. Están sobredimensionados o subdimensionados. Tienen mucha capacidad pero limitada en rendimiento. Es una cobertura intencionada. Si las restricciones de exportación se endurecen, conservan soberanía de cómputo, aunque a costa de eficiencia. Y por último, Oriente Medio, en concreto Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, es el despliegue más ambicioso per cápita del planeta. El clúster Stargate de G42 en Abu Dhabi aspira a unos 5 exaflops de cómputo para entrenamiento. El proyecto NEOM en Arabia Saudita incluye zonas de infraestructura AI First. Qatar y Omán financian laboratorios soberanos de IA con importación directa de GPUs. El problema, la demanda local, todavía no está a la altura. Estos clústeres están pensados para servir al uso regional futuro y, potencialmente, para exportar cómputo. A mediados de 2025, la utilización estimada en los clústeres de IA de EAU está por debajo del 40%. Mucha infraestructura está encendida, refrigerada y en línea, pero corriendo a media carga. Oriente Medio está haciendo lo contrario que Europa. Construye por adelantado. No está sobredimensionado, está preposicionado, y eso puede pagar dividendos enormes en 3 a 5 años, sobre todo a medida que la soberanía de datos de IA se vuelva más importante en sectores como finanzas, defensa y salud. Entonces, ¿dónde nos deja todo esto? ¿El mundo está sobredimensionado, subdimensionado o simplemente desalineado? La respuesta honesta es, no estamos en una escasez global ni en un exceso global. Estamos en un estado de desajuste estructural profundo. Piénsalo así. Estados Unidos tiene más hardware, pero se queda corto en energía y utilización. Europa es eficiente, pero con poca oferta y mucha lentitud regulatoria. China escala rápido, pero limitada en el segmento más avanzado. Oriente Medio está listo, pero esperando que la demanda alcance la infraestructura. Hemos construido islas de excelencia, pero todavía no tenemos una red de infraestructura global sincronizada con la demanda. Los próximos 12 a 18 meses van a tratar de equilibrio, de emparejar cargas de trabajo con regiones, de optimizar por energía y eficiencia y de aprovechar lo que ya construimos. Porque seguir tirando dinero a GPUs no resuelve nada si los trabajos no se programan, la energía no está lista o las cargas de trabajo no llegan donde está la infraestructura. Si te gustó este episodio, suscríbete al podcast en Spotify y YouTube. Y si te resultó útil, compártelo con amigos, colegas o con cualquiera que tenga curiosidad por el impacto de la IA. Difundir este conocimiento es una de las formas más poderosas de mejorar la comprensión de esta tecnología transformadora. Hasta la próxima. Sigue explorando, sigue cuestionando y sigue descifrando la IA. Yo soy Laura Méndez. Y yo soy Miguel Salazar. Esto fue AI Decoded. Nos escuchamos en el siguiente episodio.